Alfredo Blanco, señor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás? Le agradezco, licenciado, que nos atienda. El tema obviamente tiene que ver con el acuerdo de 10 puntos, ¿no? ¿Se puede lograr un acuerdo dentro de lo que en economía podemos hablar de expectativas? Porque tiene algo de economía, pero también tiene algo de política. Dos rubros que no se pueden separar para nada, Alfredo, ¿no? Sí, más en estos momentos en que estamos acercándonos al proceso electoral y que normalmente uno no debe analizar las situaciones económicas con prescindencia del marco político, institucional, y con más razón cuando hay en un año electoral, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos, sobre este decálogo, digamos, propuesto por el gobierno, me parece que hay dos cuestiones que uno podría decir. Lo primero, a mí personalmente me parece razonable que el gobierno abra la posibilidad de discutir y de acordar con sectores y con partidos. Pienso que es un poco difícil, justamente porque estamos en un momento electoral y, bueno, todos los sectores políticos que no están en el gobierno, digamos, les resulta complicado aparecer como compartiendo estrategias, pero creo que es algo, personalmente creo que es algo necesario. Uh-huh. Ahora en economía va a haber todavía un poco más de dificultad, primero porque las discusiones políticas en Argentina, por las circunstancias económicas que tenemos, tienen mucho de discusiones de cuestiones económicas. Uh-huh. En segundo lugar, porque hay algunos puntos que seguramente son más difíciles de acordar. Uh-huh. Por ejemplo, estoy recordando que uno de los puntos que el gobierno plantea allí es la independencia del Banco Central. Uh-huh. Yo personalmente no soy de los que cree que el Banco Central tiene que ser independiente, pero al margen de eso, el hecho objetivo es que el Banco Central no es independiente. No lo fue en el gobierno anterior y tampoco lo es en este gobierno. Todos recordamos, en realidad, que presidentes del Banco Central, pienso por ejemplo en Federico Stroessner, en realidad el gobierno, por ejemplo, decidió cambiar las metas de inflación y esa era una decisión del Ejecutivo, digamos, no del Banco Central. De manera tal que creo que va a ser muy difícil. Digo, puede ser que se logre acordar lo que se pueda, porque eso, en la medida en que haya mayores consensos, hay más posibilidades de que la economía no dé los sobresaltos a los cuales nos ha acostumbrado la historia argentina. Pero me parece que no va a ser sencillo. Creo que el próximo gobierno va a tener casi como indispensable la necesidad de acordar, de ampliar la base de consensos, porque la situación argentina es muy compleja y seguramente no es tarea que vaya a resolver un solo gobierno, ¿no? Uno de los puntos también tiene que ver con los compromisos internacionales, habida cuenta de la deuda externa, los compromisos que anualmente vamos a tener y hay que pagar y hay que ver de dónde sale esa plata, ¿no? Ese también significa digamos, tomarse de las manos oposición y oficialismo para cumplir y no caer en default. Yo personalmente creo de que el próximo gobierno en general, la mayoría digamos, de los actores políticos de la Argentina, en realidad no están pensando en defaultear la deuda. Están pensando en que no se cumplen los compromisos internacionales, porque en realidad eso es una situación compleja, no cumplir los compromisos con la historia que tiene la Argentina, digamos, implicaría digamos, una restricción muy fuerte para la política económica, pero obviamente cuando uno dice, bueno, voy a cumplir con los compromisos, bueno, seguramente hay más de una idea sobre cómo avanzar en ese terreno. En el pasado, cuando Argentina defaultó la deuda, incluso cuando la reestructuró después, en realidad nunca Argentina dejó de pagar los compromisos con los organismos de crédito multilaterales, en particular con el Fondo Monetario. Al Fondo Monetario le pagó casi 10.000 millones durante la gestión de 10.000 millones de dólares durante la gestión del presidente Kirchner. Después le pagamos al Club de París, en fin. Pero, o sea que sí estaba en default la deuda con los acreedores privados, pero en realidad hay distintas formas de abordar ese problema. Y me parece a mí que, bueno, algunos piensan deberíamos reestructurar o renovar la deuda con el que ahora es el principal acreedor, digamos que es el Fondo Monetario Internacional. Y por supuesto hay algunos sectores que dicen no paguemos nada, pero a mí me da la impresión que eso es una parte
digamos, dentro de la representación política, es una parte más pequeña, digamos, la mayoría dice, bueno, no vamos a aislarnos internacionalmente, pero bueno, todavía dentro de esa definición general hay distintas alternativas, digamos. Entiendo. Alfredo, el hecho de que se haya hablado por teléfono entre Macri y Trump, ¿tiene consecuencias en la economía o en los factores de poder que pueden tener algún tipo de decisión en los próximos meses? Sí, tiene mucha influencia, porque de hecho Argentina, por ejemplo, la asistencia del fondo de más de 55.000 millones, 57.000 millones de dólares, que es un nivel de préstamo realmente impensado, me parece que tienen que ver mucho el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos, que es el principal accionista del Fondo Monetario, por supuesto, claro, y el que tiene más influencia sobre sus decisiones, decidió acompañar a Argentina. Y me parece que eso es lo que explica que haya salido ese acuerdo. Y entonces la opinión del presidente de los Estados Unidos, con presidencia que a uno le guste o no del actual presidente, es una opinión de mucho peso. Claro. No sé si es tan útil desde el punto de vista político en un año electoral que aparezca el gobierno apoyado por el presidente de los Estados Unidos, pero en los hechos reales, esa es una opinión que sin lugar a dudas tiene importancia. Bueno, para redondear, Alfredo, en definitiva, 10 puntos, algunos integrantes de la oposición avalan, cierto sector de poder del empresariado, de los industriales también lo avalan, ciertos gremios también están expectantes con una mirada hacia ese pacto o acuerdo y otro hacia, bueno, el poder adquisitivo de los trabajadores, en definitiva, el tema de domar la inflación. En definitiva, con todo este escenario, ¿uno puede tener una perspectiva positiva, superadora en los próximos meses, más allá de lo que signifique un escenario electoral de incertidumbre? Bueno, yo creo que en realidad, todas estas decisiones, como han sido algunos cambios de la política económica, la convocatoria a discutir y a consensuar, me parece que uno puede verlo simplemente como medidas que tienden a llegar hasta las elecciones en un clima más o menos tranquilo. En ese marco se inscribe la decisión de intervenir para que el dólar no se dispare, etcétera. Pero bueno, eso no resuelve, obviamente, lo hemos hablado una vez, Aldo, sí, no resuelve los problemas de Argentina. Sí, no. Los problemas de Argentina requieren un acuerdo político y sectorial que deberá el próximo gobierno tenerlo como objetivo, sea este gobierno de este signo o sea de otro. Pero bueno, esto lo que puede garantizar es un poco más de tranquilidad, pero sin lugar a dudas los problemas están, los problemas van a seguir estando y habrá que ver si a futuro hay un programa integral que sea capaz de resolver estas dificultades, ¿no? Le mando un abrazo, licenciado, gracias como siempre. Un abrazo. Buen día. Alfredo Blanco, economista destacado de la provincia y de la República Argentina, y el tema de los 10 puntos del gobierno que lo está poniendo a consideración con cartas y que algunos todavía no han respondido.